Bueno, hoy estamos con Leo para hablar sobre fidelización en equipos técnicos, que es lo que necesitan los desarrolladores para quedarse en una compañía. Así que, antes de nada, yo ya estoy un poco cansado de presentarte en todas partes y seguramente lo haga bastante peor de lo que lo haces tú. Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Borja? Pues un Te placer. pregunto y aprovecho ya para que te presentes tú. ¿Quién es Leo y qué ha hecho Leo? Pues a ver, Leo es un burgalés ya de 42 añazos. Eso significa que más o menos llevo unos 20 en la industria del desarrollo. Llevo 4 años y pico en Manfred. Ahora te contaré un poquito cuál fue el motivo de venirme para acá. Pero toda mi trayectoria ha estado muy vinculada con el desarrollo de software. Empecé desarrollando, pues como todo profesional, con el tiempo fui adquiriendo diferentes responsabilidades y en un momento dado di un salto a una startup, a una fintech holandesa, en la que tuve la oportunidad de conocer las bondades de tener una buena cultura de desarrollo, y ahí es donde más crecí como profesional. Hasta el punto de que pasé a liderar equipos, a liderarlos más desde un punto de vista cultural que técnico, aunque compaginaba ambas cosas. Y en un momento dado me dijo el CTO que teníamos que duplicar el tamaño del departamento. Éramos unas 40 personas, teníamos que contratar a otras 40 en un año. Y eso a mí me puso un poco los pelos de punta, en el sentido de que quería que eso se hiciese bien, que no se contratase de cualquier forma. Y es lo que me trajo a este mundo de la selección, de la búsqueda de talento, etcétera, etcétera. Y es donde yo conocí Manfred. Yo tuve que delegar mis equipos técnicos, los equipos que yo lideraba, para abordar este crecimiento y hacerlo de la mejor forma posible, o de la mejor forma posible que yo consideraba en 2018. Y una de las mejores formas fue contratar Manfred. Manfred estaba naciendo, yo lo contraté, empezamos a colaborar y me cautivó de tal forma que tiempo después de estar colaborando con Manfred, decidí llamar a David y hacerle una propuesta que acabó conmigo en el equipo de Manfred, ¿no? Y es como he llegado aquí. O sea, que después de tener una trayectoria en desarrollo, liderando equipos, siendo una parte importante de la cultura de un equipo de ingeniería y preocupándote por el crecimiento del equipo y por la contratación, viste que es algo que te gustaba, esa parte tanto de gestión de personas como de, bueno, ¿cómo decirlo?, de búsqueda de talento. Y la cultura de Manfred también te llamó la atención y al final pues acabaste aquí. Pero a mí me llama mucho la atención que una persona que ha estado dedicada al desarrollo y que ha estado trabajando pues, en una fintech, una scale-up en ese momento como era Payvision, ¿cómo tomas la decisión de decir, vale, pues lo que me llama la atención es otra cosa y ¿por qué te haces recruiter? Es una pregunta que mi madre se sigue haciendo todavía. ¿Por qué dejaste, hijo, el mundo de la ingeniería para ir a una agencia de talento, ¿no? Que es lo que somos en Manfred? No lo sé, te podría engañar. Te podría decir, pues lo tuve clarísimo. Sí lo tuve claro. Echo de menos muchas cosas, también hay que ser sinceros. Pero me vine porque ya no es que me gustase, como decías, la cultura que había en Manfred, que también, sino lo que me gustaba y me sigue gustando, y es por lo que sigo estando aquí, es la misión que tiene la compañía, ¿no? Es cambiar la forma que se afronta
la búsqueda de talento tecnológico. Se hacían las cosas muy mal, siguen siendo las cosas mejorables. Creo que en ese cambio hemos tenido mucha culpa. Eso me alegra y eso me reconforta porque es a lo que yo vine aquí y con la mentalidad que nació la compañía. Entonces a mí me atrajo más que el rol, más que la responsabilidad que vine a cubrir en la compañía, lo que había detrás, ¿no? La misión que tiene la empresa, que creo que sigue estando intacta después de 6 años, creo. Y eso pues sigue haciendo que la gente que estemos trabajando aquí pues sigamos comprometidos con la causa, ¿no? Te quería preguntar, porque lo hablaba ayer con otra persona que además lleva mucho tiempo también en el sector, es una persona también muy de comunidad, sobre quién debe tener la responsabilidad o el ownership del proceso de selección cuando estamos contratando en tecnología. Porque muchas veces People Recursos Humanos o tiene conocimiento técnico suficiente como para poder filtrar bien o para poder entender bien cuáles son los requisitos más necesarios o los imprescindibles, pero sí que se encargan de las primeras fases, del primer filtrado, de la comunicación muchas veces, ¿no? Hay veces que no se da el feedback y ayer esta persona me decía, no era porque nosotros no quisiéramos dar feedback, era porque aunque éramos un poco pesados y estábamos encima de recursos humanos para que dieran el feedback, pues no se gestionaba eso, no se acababa ejecutando. ¿Quién debe tener el ownership de un proceso de selección en tecnología? ¿Debe ser el equipo técnico, en tu caso, por ejemplo, que te dedicabas ya específicamente a esto? ¿O debe ser un ownership compartido entre recursos humanos y tecnología? ¿Cómo debe ser? A ver, partamos de que creo que es muy raro que una empresa destine un rol técnico solo a la parte de contratación. Con lo cual, esa responsabilidad quedaría no diluida, pero sí que iría rotando dependiendo de qué posición se esté buscando en el hiring manager, que habitualmente es la persona técnica, ¿no? ¿Es solo responsabilidad de la persona técnica que la posición acabe siendo exitosa? Tampoco es así. Yo, y pidiendo disculpas a toda la gente de talento, creo que el mayor peso sí que tiene que tener la persona técnica, porque los técnicos somos muy peculiares, en el buen sentido de la palabra, no malinterpretemos. Pero llegar a un ingeniero, a un desarrollador, es diferente que llegar a otro tipo de profesional. Y teniendo esa figura técnica que asesore, que ayude, que acompañe, que marque unas guías y que colabore directamente con el equipo de talento, que es imprescindible, también te digo, creo que es fundamental. Ya por aconsejar en la redacción de la oferta, de estas cosas nos espantan o estas cosas nos atraen. Desde ese tipo de cosas a definir una prueba técnica adecuada que no haga huir a la gente, a acotar un proceso de selección para que no sea eterno o a dar un feedback constructivo lo más técnico posible y fiel a la realidad de lo que se ha visto en una prueba técnica, ¿no? O en un proceso de selección. Entonces, si me dices responsabilidad única, no pondría esa pelota en ningún tejado. Diría que es una responsabilidad compartida en la que el equipo técnico debe tener un gran peso. Yo, por lo que he estado viendo también y sobre todo escuchando a gente, es muy importante la persona que se encarga de construir el equipo o de escalarlo. Es muy importante esa persona que se pone ahí, ¿vale? Ese middle manager que se pone a la hora de crear un equipo, porque va a ser la persona que se preocupe. Y si no existe una preocupación por respetar al candidato, mejorar el proceso de selección,
entender a las personas que se van a incorporar y qué se necesita culturalmente, suele haber mucho desalineamiento al final y se acaba o alargando el proceso de selección, no contratando a nadie o contratando mal, ¿no? Es esto que pasa de, oye, pues las pruebas técnicas son terribles porque hay un técnico que ha pensado solamente en la parte técnica y no ha pensado en, oye, el tiempo que le tiene que dedicar el candidato. Igual si hacemos un proceso demasiado largo, los mejores candidatos son los primeros que se caen porque ya están en otro lado. Este tipo de cosas, ¿no? Como que hace falta cierta sensibilidad dentro de esa posición para darte cuenta de cosas que se pueden mejorar. Pero yo no te he traído aquí para hablar de tanto de contratación, sino de el siguiente paso, que es cuando ya una persona está dentro, qué es lo que hace falta para que esa persona se quede. Porque vivimos en un sector que sí que es verdad que no tiene una rotación altísima, ¿de acuerdo? Hay otros sectores que tienen una rotación mucho más alta, pero en los años anteriores hemos visto que pues los aumentos salariales, las nuevas compañías, los retos técnicos han hecho que la rotación fuese pues bastante elevada, ¿no? Además, vivimos en un entorno que coge mucha cultura de startup en la que suele irse muy rápido y eso acaba quemando a las personas en algunos sentidos. Es decir, hoy hay que sacar las cosas tienen que salir porque necesitamos facturar o tenemos que llegar a ciertas métricas y eso hace que la gente, pues en algún punto de su vida profesional diga, vale, pues hasta aquí, ¿no? Me preocupa mucho porque veo que muchas empresas no entienden muy bien cómo fidelizar el talento. A mí me parece algo más fácil de lo que parece, pero porque lo veo como muy de sentido común. Pero algo que parece fácil en la teoría, yo creo que luego es complicado en la práctica. ¿Qué necesita un desarrollador para quedarse en una empresa? Hay una cosa que, o sea, decías, empezabas diciendo, no te he traído aquí para hablar de captación, ¿no? De Contratación. contratación, pero es que va muy de la mano. Tú no puedes generar una cultura sana de desarrollo, un entorno en el que el empleado se quiera quedar por mucho tiempo, teniendo un proceso de contratación desestructurado, ¿no? Y lo unimos también con la primera parte de la que charlábamos, ¿no? De quién tiene que tener más peso o dónde se tiene que empezar a meter el equipo técnico. Yo siempre he sido partidario y siempre que he podido lo he recomendado y lo he impulsado, que en la primera entrevista que haya con una persona, haya una persona técnica. ¿Por qué? Porque la persona técnica va a trasladar el reto de una manera mucho más, no sincera, pero mucho más real al candidato o la candidata. Y eso, para mí, el reto es el hilo conductor que te va a hacer que tengas una buena contratación, que tú puedas definir bien un equipo y contratar de forma saludable. Y cuando una persona se va de un equipo, a no ser que necesite o que se esté moviendo por dinero, que deberías haberlo identificado antes, pero si vino por el reto y tú mantienes un reto constante, esa persona se va a quedar. Es decir, es la mejor forma de fidelizar a una persona en tu equipo, creo yo, que es manteniendo un reto intelectual constante y que te mantenga pues activo o activa en el día a día y con esa motivación que todos necesitamos para trabajar de forma adecuada. Comentabas ahora que todo empezaba también en esa parte del proceso de selección, ¿no? De decir, oye, las impresiones que tú das en el proceso de selección hacen que el candidato o la candidata se empiece ya a formar una idea de cómo es la compañía por dentro, ¿no? Si tú tienes un proceso de selección estructurado, muy comunicativo, muy empático, que se preocupa por los tiempos, por la situación del candidato, por las necesidades, implica seguramente que dentro de la compañía algo sea similar, tanto a nivel de comunicación, de empatía, de respeto, etcétera. Pero esto muchas veces sabes que no lo define el equipo técnico,
pero sí que comentabas de como uno de los requisitos para ti fundamentales era que hubiese una buena cultura de ingeniería. Sí. El otro día, el fin de semana justo pasado, nuestra compañera Rebeca escribía sobre la experiencia de desarrollo, ¿no? Esa DevEx, cómo fideliza más tener una experiencia de desarrollo fluida dentro de una compañía que todos los perks que tú quieras añadir como beneficios más allá del salario, ¿no? ¿Qué significa tener una buena cultura de ingeniería? A ver, es... Porque es algo Bueno, como entre subjetivo e intangible. Porque lo dices bueno, así y dices, vale, ¿qué puntos tiene que tener una buena cultura de ingeniería? ¿Qué significa esto? a ver, desde mi punto de vista es que prime, por ejemplo, la calidad a la rapidez. Hay muchas veces que hay que ser pragmático y que hay que dar una solución rápida por el momento en el que esté el producto, etcétera. Pero una buena cultura es que podamos hacer pairing juntos, aprender el uno del otro, que yo sea crítico con un compañero en una PR, en una pull request para decirle mejora esto, esto, esto y esto, o no has hecho test unitarios para cubrir esta nueva funcionalidad y que eso se asuma y se comprenda y se encaje. Que haya una buena cultura de, o sea, una mentorización, un acompañamiento, o sea, son muchas cosas, ¿no? Rebeca, en la newsletter que escribió, citaba la libertad, ¿no? De poder elegir ciertas herramientas que no estés encorsetado. Pues eso también gusta, ¿no? Es decir, joder, ¿por qué voy a tener que estar yo atado de pies y manos a utilizar una herramienta X cuando sé que voy a ser más productivo o más productiva utilizando otra, ¿no? Pues esa libertad también es saludable, también es buena. Pero yo la buena cultura, y por eso decía al principio, ¿no? Que tuve suerte en entrar en una empresa que eso estaba bien definido, pues era una cultura de poner el foco en la calidad, de que te den oportunidad de formarte y eso que en lo que te has formado que sea aplicable a lo que tienes en tu día a día, que puedas aprender de arquitectura, de patrones de diseño, que se fomente el que se escriba código legible, reutilizable, etcétera, etcétera, que esté testado. Joder, pues la libertad de poder desplegar un viernes y no irte a tomar una cerveza asustado por lo que pueda pasar, pues eso es libertad, o sea, eso es libertad, eso es seguridad y tener una buena cultura y una seguridad de, pues tengo diferentes entornos de desarrollo en los que poder ir probando y que si va a ocurrir algo, pues lo voy a tener acotado y voy a saber dónde ha fallado y no voy a ir a producción cuando me he podido percatar de ello antes. O sea, intangible es, bueno, yo creo que no es intangible. Hay muchos puntos que para mí sí que son fundamentales tener. Hay una parte ahí de intangibles que a mí me lo parecen, y es que alguien debe en algún momento de preocuparse porque esto suceda y de seleccionar a las personas adecuadas para que esto suceda en un equipo. Que haya una cultura respetuosa dentro del feedback se tiene que promover y tiene que haber una persona desde arriba que diga, oye, cuando una pull request se hace y alguien te pone unos comentarios, tú los tienes que aceptar siempre desde un punto de vista, o esos comentarios se tienen que hacer verbalmente escritos de una manera muy respetuosa, ¿no? Entonces, hay unos intangibles ahí que afectan mucho a esa cultura. Depende también mucho de la gente que tú escoges, pero de todo lo que me estabas diciendo, yo estaba pensando, si esto lo pones en una compañía que ha levantado 15 millones, que tiene que construir producto, que tiene que escalar equipo, yo esto lo veo como una carta a los Reyes Magos. Es decir, Pero muchas de estas cosas son imposibles casi de que pasen a la vez
que estás haciendo crecer el equipo, que estás sacando producto, porque muchas veces vas un poco contra reloj, ¿no? Entonces pienso, ¿se puede conseguir esto a la vez que haces un buen delivery, que vas relativamente rápido, que cuidas al equipo, que escalas el equipo? ¿Se puede conseguir? A ver, hay que ser pragmáticos y hay que saber en qué momento el producto te demanda pues entregar una solución más rápida y hay momentos en los que, bueno, pues que tú puedes dedicarle el tiempo a entregar una solución de calidad, escalable, etcétera, etcétera. Que si es compatible a la hora de escalar equipo, sí, si contratas bien. Es decir, si tú tienes una necesidad de incorporar a tu equipo a alguien con esta cultura ya, pues tienes que saber buscar a esa persona. ¿Para qué? Para que el onboarding sea lo más rápido posible, para que pueda estar aportando valor de una forma ágil. Puede que necesites contratar a un perfil con menos experiencia, pues tendrás que buscar a alguien que quiera incorporarse a una cultura como la que tú estás forjando dentro de la compañía. Y completamente, o sea, la cultura no la va a promover una única persona en todo un departamento porque sería una guerra perdida seguramente, ¿no? Tiene que estar apoyada y tiene que estar aprobada, digamos, desde arriba, ¿no? Es decir, el responsable X tendrá que promover que eso ocurra. Hay momentos que tendrás que hacer una ñapa siendo consciente de que tú estás metiendo deuda técnica a tu producto. Si eres consciente y sabes que es algo puntual y que vas a poder tener tiempo para luego solventarlo, joder, pues hay veces que lo necesario es lo necesario, ¿no? Y aquí todo empleado, desarrollador de marketing o de ventas, tiene que estar para dar valor a la compañía. Pero si se tiene esa cultura, seguramente se eche la vista atrás en el futuro para ponerle remedio, ¿no? A lo que se ha podido hacer rápido y corriendo. Hablábamos antes de que la parte principal de donde empieza la fidelización, quizás en el proceso de selección, y ahora tú sacabas otro tema muy importante que quería tratar yo en algún momento, que era el del onboarding. Tú contratas a una persona y entra en un equipo. Puedes haber hecho un proceso estupendo, pero tienes un onboarding de mierda. ¿Cuánto fideliza un buen onboarding? Porque que hacer a esa persona encaje dentro del equipo, no solamente culturalmente, sino que aprenda pues la manera en la que se trabaja, ¿vale? Es decir, de la manera en la que se hace pairing en una empresa no es la misma en la que se hace en otra. Y las decisiones, las microdecisiones que se toman en el día a día, tienes que tener cierta confianza para poder tomarlas y te tienen que enseñar cómo se hace, ¿no? ¿Cuánto fideliza un buen onboarding? No es que el onboarding fidelice, sino que el onboarding te pone la realidad dentro enfrente, ¿no? En tus narices. ¿Por qué digo esto? Obviamente todo va a fidelizar y todo va a ayudar a que la persona cada vez esté más convencida de que el paso que ha dado es el correcto. Pero ¿cuánta gente te has encontrado que te ha dicho, me han mandado una prueba técnica durante el proceso que me pedía mandar un puto cohete a la luna y cuando entré no teníamos esos retos? ¿Para qué me estaban pidiendo esto si luego mi trabajo era de mucho mayor impacto? Pues eso propiamente ya es un... joder, es que me he equivocado, ¿no? O no venía donde creía que venía. Respecto al onboarding, por supuesto, o sea, yo me tengo que incorporar a una empresa el día 1. Me gustaría que el día 1 estuviese todo preparado como para que yo pudiese empezar a trabajar. Es decir,
no he llegado, no tenía mi licencia preparada, no tenía mis credenciales para acceder a no sé qué, el equipo no sabía que venía, yo qué sé, hay muchas catástrofes, ¿no? Muchas melonadas que se escuchan y se hacen. Para mí el onboarding empieza desde que lees prácticamente la oferta, ya te va dando pistas de cómo va a ser, ¿no? Pero días antes de que te incorpores, joder, pues está bien que la gente de la empresa a la que vas se preocupe, te lo recuerde, te diga si necesitas algo, se preocupe de que te haya llegado el equipo, etcétera, etcétera. La empresa puede ocuparse de que el equipo esté ya plataformado, es decir, que tú arranques, que tengas unas credenciales y que ya tengas tus accesos a los repositorios, el IDE instalado o que puedas elegir tú el IDE y instalártelo de una forma sencilla. Perdona que te interrumpa, hacemos aquí un paréntesis porque el otro día me preguntaron justo acerca de esto. Una persona que no era tan técnica quizá, pero sí que en la guía del onboarding que lanzamos tanto tú como yo, metimos este verbo que nos hemos un poco entre comillas inventado, que es plataforma. Plataforma. Que en inglés seguramente exista, ¿no? Al final plataforma significa como estandarizar o automatizar esa parte inicial de instalación de todas las librerías, de todo lo que necesitas, ¿no? Para empezar a trabajar. Veía también el otro día Juan Macías que cambiaba creo que a Cover Manager, decía que el primer día había ya podido lanzar una PR porque estaba todo el equipo ya listo y preparado. La diferencia, ¿no? Entre tengo que pasarme 3 o 4 días configurando todo o el primer día ya puedo estar lanzando cosas a producción. Claro, pero es que la diferencia es abismal. O sea, tú imagínate, Juan, cómo se ha podido sentir cuando el día 1 ya ha podido lanzar una PR y aportar valor. Joder, pues es que eso es maravilloso. ¿Es complicado? No tanto. Es decir, cuando hablamos de plataformar es que te llega el equipo o bien ya con todo lo que tú necesitas preinstalado o que tengas alguna forma o que tengas scriptado todo para que la ejecución y la instalación de todo lo que necesites sea limpia y rápida. Entonces, pues si Juan pudo hacer una PR el día 1, seguramente instalarse todo lo que necesitaba fue cuestión de minutos, de horas. Entonces, eso es maravilloso. Que haya alguien del equipo que esté pendiente de ayudarte, de contarte, pues Juan es una persona con experiencia, pero para un perfil junior, pues seguramente, o un perfil con menos experiencia, pues necesite dar este repositorio, una explicación y una documentación que esté documentado, que poca cuenta echamos en la documentación, pero es importante a la hora de un onboarding que tú tengas una fuente de información, ¿no? Y luego, aparte de todo esto, va la parte más anímica, ¿no? De integración, de pertenecer al equipo al que vas, más personal, digamos. Yo lo que hacía en los onboardings de la gente que iba a los equipos de Payvision era integrarles en el equipo en el minuto 1 y que todas las tareas de su onboarding fuesen parte del backlog, de un backlog que tenía el equipo ya asignado para la iteración en la que la persona se incorporaba. De tal forma que ya podía ir a las dailies, a las reuniones, a lo que tuviese el equipo, como un integrante más. Que seguramente no estuviese haciendo una PR el primer día, pero sí quería mucho shadowing a toda la gente que sí que lo estaba haciendo, ¿no? Claro, y estaba ya en las dinámicas, estaba incorporado a una rutina que tenía el equipo y que ya iba escuchando, joder, pues mira, Rebeca ha hecho esto, qué solución más guay, voy a ver cómo lo ha hecho. Pues ya todo eso ya lo vas viendo y lo vas mamando, ¿no? Y aparte puedes pedir tu ayuda en cualquier momento, puedes ver cómo avanza tu onboarding, etcétera. Esta parte del onboarding a mí me parece fundamental porque es donde realmente se genera tu proyecto de futuro dentro de la compañía, ¿no? Es donde me veo aquí dentro o no me veo aquí dentro.
al final somos personas que estamos pensando inevitablemente no solamente en el hoy, sino en el mañana. Entonces empiezas a ver cosas y empiezas a decir, vale, pues esto no me encaja, esto que descuidado. Pero el momento en el que todo funciona y todo es fluido, como que es más fácil que la sensación de estoy bien aquí dentro sea más satisfactoria, ¿no? Pero después tú vas avanzando en tu carrera y de repente pues te plantas con 2 años, con 3 años. Y aquí es donde empiezo a ver que ya las compañías en su gran mayoría hacen muchas aguas. Y es con los planes de carrera de la gente. Por un lado voy a abrir 2 melones. El primero es el ajuste salarial, equilibrio salarial o subida salarial, como lo queramos llamar, que es decir, muchas veces es más fácil cambiar de trabajo para aumentar tu salario que crecer salarialmente dentro de una compañía, porque muchas veces los límites dentro de las compañías pues están pues, ajustados a porcentajes, a EBITDA, a números que muchas veces no tienen que ver con tu desempeño y otras veces las subidas pues, son mucho menores que las que te ofrece el mercado, ¿no? Y luego, por otro lado, está la parte de responsabilidad, cambio o aumento de rol, de nivel, este tipo de cosas que te hacen progresar dentro de la compañía y tener esa sensación de que vas avanzando, ¿no? Esa sensación de progreso que a mí me gusta llamar. ¿Por qué las empresas escogen rotación antes que trabajar bien un buen plan de carrera? Por inconsciencia, puede ser un motivo. A ver, la rotación es carísima. O sea, el contratar es caro. Es decir, o sea, es caro. Si tú tienes que cubrir una vacante nueva, estupendo, pero una rotación es cara. ¿Por qué? Porque la persona que se vaya es una persona que te aporta un valor de una forma constante y que está integrada y que el producto lo conoce, etcétera, etcétera. El periodo de contratación es tiempo que tú seguramente no tengas a esa persona. Y el tiempo de que la persona nueva, por muy buena que sea, se ponga al nivel de la persona que ha salido, no a nivel técnico hablo, ¿eh? Hablo de conocimiento de cómo va todo ingresado, de los mecanismos, etcétera, pues también lleva un proceso de aclimatación. Entonces, ahí ya el no pensar en fidelizar y en no pensar en quiero que mi equipo siga siendo robusto y siga estando aquí conmigo, a mí me parece un error el no pensar en ello, ¿no? Luego hay situaciones y situaciones, ¿vale? O sea que la rotación puede ser por muchos otros motivos, pero que no sea por este tipo de situaciones. Y luego cada persona somos un mundo, es decir, unos somos más ambiciosos, otras personas son menos ambiciosas o no quieren seguir progresando o no quieren tener tanta responsabilidad como otros, pero idílicamente tu compañía debería de tener cabida para que cada uno de los empleados pudiese más o menos elegir por dónde quiere continuar. Es cierto que no hay roles para todo el mundo o no hay necesidades de que todo el mundo llegue a unas responsabilidades X, pero sí que estaría guay que estuviese diseñado y que existiese la posibilidad. Es decir, que una persona que sí que quiera tener esa evolución y que quiera ejecutarla, que sepa qué pasos tiene que dar para formarse, para llegar al siguiente nivel, hablando de una ladder, ¿no? de un plan de carrera. Pues eso es fundamental, es importante tenerlo. Pero es que es importante también para la hora de contratar. Es decir, cuando un hiring manager te dice, Borja, necesitamos incorporar al equipo una persona que no sé qué, que no sé cuál, y necesitamos que cobre o podemos ofertar un salario X. Pues tener este tipo de herramientas te permiten dialogar con el hiring manager y decir, vale, si necesitamos esto y tenemos este salario, vale, encaja, perfecto. Pero no podemos ir a buscar todo esto y ofertar un salario menor porque no somos fieles con nosotros mismos y con nuestra
ladder, ¿no? Empiezas a crear uno de los problemas más comunes en todas las compañías, que es el desequilibrio salarial, ¿no? En este momento de mercado, pues tengo que pagar más por una persona, pero dentro de mi compañía, esa misma persona está por debajo de salario, con las mismas responsabilidades y lo que sea, ¿no? Y te permite empezar a definir esa posición e ir a buscarla fuera, siendo consciente de qué responsabilidades vas a tener que cubrir y de qué salario vas a poder partir. Y eso ya ayuda a que ese equilibrio que tú comentabas ocurriese desde el inicio, ¿no? Desde cuando se incorpora una persona. Y sobre todo, esa persona que se incorpore va a tener claro cómo va a poder continuar dentro de la compañía. Sí se puede, que a lo mejor no en todas las empresas se puede, ¿no? No todas las empresas son para todo el mundo tampoco, ni todas las personas son Claro. para todas las empresas. Pero sí que es cierto que definir esta ladder o este plan de carrera puede ser algo tan sencillo como 4 columnas de Excel con los 4 roles que tú tengas, que puede ser junior, mid, senior plus, ¿vale? Y asignar seguramente pues, unos salarios y unas responsabilidades dentro de eso, ¿no? Veo que las compañías a veces como que se lían la manta a la cabeza y hacen planes de carrera hipercomplejos que después son muy difíciles de aplicar o que directamente no los tienen. Entonces, ¿cómo crearías tú ese plan de carrera inicial? Es decir, sin volvernos muy locos, pero ya que, joder, lo hemos hecho en otras compañías, hemos ayudado a empresas a hacer esto, a empresas que no lo tenían, hemos ayudado a hacerlo. ¿Cómo crearías ese plan de carrera? Y luego la siguiente pregunta, que es un poquito más picantona, me la guardo para después, que tiene que ver con los salarios. Vale. A ver, yo partiría o miraría, o sea, partimos de un equipo de X personas que ya está conformado y que tenemos que crear un plan de carrera para Sí, 12, esa 15 compañía. personas, 20 personas en las que tienes roles diferentes. Estamos hablando de front, de back, de QA, seguramente sistemas infra, algún diseñador, algún product manager y que todos están dentro de los mismos equipos o de 2 o 3 squads. Pues yo haría una primera foto inicial de cómo está compuesto mi equipo, hablando de seniority, de qué responsabilidades o cómo están repartidas las responsabilidades. Con eso yo me iría a definir 3 niveles, tampoco hace falta muchísimo más al principio, en el que obviamente sea gradual, que tú puedas ir creciendo y puedas tener más responsabilidades según vayas adquiriendo bueno, obtengas mayor impacto dentro de la compañía y luego iría definiendo una serie de skills que serían las que tú tienes que ir completando para cada nivel que esperas, ¿no? Me lo invento. Hablando de test unitarios o de testing, pues para un perfil que se esté iniciando, pues tú a lo mejor lo que simplemente buscas es que dentro de tu empresa él sepa entender la necesidad de tener test, conocer las herramientas, entender los test que tienes en los repositorios, etcétera. Es decir, ir creando esa cultura de testing y de calidad dentro del rol. Y según vas avanzando, pues a lo mejor lo que vas a ir pidiendo es que, pues, que ya sepa crear test unitarios, que conozca ciertas librerías de mock, de testing, de lo que fuese, ¿no? Y en un perfil un poco más avanzado, en un siguiente paso, pues que sepa diferenciar tipos de test. Pues test de integración, test de performance, test unitarios, lo que fuese, ¿no? Entonces ahí ya vas pudiendo tú diferenciar por cada una de las skills que tú quieres medir los diferentes niveles. Y esos niveles, pues luego tú deberías de
darles una franja salarial, que entiendo que es por donde luego quieres ir, a cada uno de esos niveles. Te decía de antes de empezar, echar un vistazo a cómo tienes o cómo crees que tienes los equipos, porque luego a mí el ejercicio que me gustó mucho cuando lo hicimos es, una vez tienes definida esa matriz, enfréntala realmente a los equipos. Es decir, Claro, coge a cada persona, a cada nombre, claro, haz la matriz sin nombres y luego coge cada claro, nombre y mételo en cada cajita, ¿no? Es decir, ¿esta persona realmente es este nivel con esta seniority, con este salario? correcto. Y ahí hay mucha gente que te sorprende para bien, es decir, joder, no sabía que era capaz de hacer tanto y a lo mejor está salarialmente por debajo de lo que debería estar, según lo que estamos creando, pero también te puedes encontrar lo contrario, de gente, yo que sé, que lleva en la compañía 10 años, que tiene un salario X, pero que no está aportando tanto valor como otra gente, ¿no? O como se espera de su seniority. Y eso ya pues, requiere de una conversación un poco más fea, ¿no? Un poco más orientada a vamos a empezar a reforzar todos estos aspectos para que consigamos estar alineados con donde estás, ¿no? Y a mí siempre me ha gustado, lo contaba en la FredCon este año, que a mí me gusta ver, o a mí yo creo que es saludable el ver una campana de Gauss en el equipo, ¿no? Hay gente en la parte de más seniority, lo cual es necesario porque todo equipo necesita de gente experimentada. Hay una gran parte de los empleados del equipo en la parte central y hay otra parte más chiquita de gente con menos experiencia. A mí eso me mola pues, porque está fomentando el incorporar a gente con menos experiencia, educándola o formándola para que acaben en esa parte de la campana de Gauss del centro, y siempre tienes que tener a gente experimentada, ¿no? No sé con quién fue, creo que fue Manu Fonsela, que me decía, pues yo no estoy de acuerdo. Y nos quedó pendiente todavía la cerveza de por qué no estaba de acuerdo. Bueno, aquí tienes que escoger Son, también el tipo de compañía que tú quieres y el tipo de compañía que puedes tener. Quiero decir, en una empresa en la que la campana de Gauss existe, pues seguramente tienes una masa salarial menor porque puedes tener muchos más mids y seniors que seniors puros o super seniors, como lo queramos llamar, ¿no? Y tienes una incorporación de gente junior que va yendo hacia mid, lo cual hace que en algún punto haya gente que no pueda seguir ascendiendo y quiera y tenga que salir, porque las necesidades de la compañía, pues oye, son otras, ¿no? Entonces tú puedes escoger un poco el tipo de compañía que quieres. Oye, pues prefiero que sea otro tipo de geometría a la que componga mi equipo. Depende ya un poco de lo que te puedas permitir y de lo que tú puedas liderar también. Y del momento de la compañía también. Y, o sea, hay mucha casuística detrás que te puede hacer ver la foto de una forma u otra. Para mí, una foto en la que, o sea, si te das cuenta que tu compañía tiene mayor número de personas en la parte de la izquierda, es decir, sin tanta experiencia y muy poca gente realmente experimentada, esa gente experimentada va a dedicar mucho tiempo a la formación del resto del equipo. Entonces, bueno, yo creo que es más sano tenerlo compensado y tener distribuido el equipo de otra forma. Pero bueno, es lo que hablamos, que depende de la compañía, depende del equipo, depende de muchos factores. Muy bien. Ahora sí que viene esa pregunta un poquito más complicada, que o lo tienes muy bien definido o se puede convertir un poco en un drama en un equipo. Y es cuando se hacen esas subidas salariales. ¿Vale? Porque tú puedes tener definidas esas responsabilidades y esa matriz y que esa matriz quede en el olvido. O que sea el desarrollador o desarrolladora la que tenga que decir, oye, mira,
que yo hace 6 meses que ya no estoy haciendo esto, sino que estoy haciendo ya lo del cuadradito de arriba. Entonces, ¿cuándo se hacen esas subidas salariales? ¿Se tiene que esperar a hacer una performance review anual? ¿Se habla en la performance review? ¿Tiene que venir por parte del candidato? ¿Tiene que venir por parte del manager? A ver, depende mucho de la empresa. O sea, hay empresas que revisiones salariales hay una vez al año, sí las hay, y chimpún, y no hay más. Yo, por ejemplo, estaba en empresas que si había una persona que durante el primer semestre demostraba que tenía una progresión del carajo, pues a lo mejor sí que había una compensación, un bonus o una subida a mitad de año. Eran excepciones, ¿no? Eran cuestiones excepcionales. Puede ocurrir también. Para mí, lo idílico es que, o sea, esto tiene que ser algo compartido. Es decir, bueno, miento, tiene que ser algo del empleado. O sea, mi carrera profesional es mía, de Leonardo Poza. Y mi manager me tiene que ayudar a crecer, pero me tiene que ayudar. Y la empresa me tiene que dar las herramientas, pero la responsabilidad es mía, es del empleado. Es mi forma de ver, ¿eh? Igual estamos los dos en desacuerdo. A partir de ahí, la empresa te tiene que ayudar a tener unos objetivos y a conseguirlos. Los objetivos que puedas tener tú van a ser diferentes a los que pueda tener yo, por muchos motivos, pero seguramente sean diferentes. Entonces, como manager, mi responsabilidad será acordar contigo unos objetivos que te vayan a hacer ir en el camino que tú quieres ir, que si eso implica que acabes estando en el ladder, en el escalón de arriba, y eso implica un cambio salarial, maravilloso, pero tiene que ser un trabajo continuado durante todo el año. Es decir, es mi forma de verlo, ¿vale? Cada X tiempo tener puntos de control, llámalos one-on-ones, llámalos como quieras, y que eso ayude a que tu objetivo final, que es conseguir que la métrica X o que la skill X haya mejorado, pues acabe ocurriendo. Entonces, tiene que ser algo cuya responsabilidad recae en el empleado y que el manager o la compañía o como lo queramos ver, tiene que dar todas las facilidades para que eso acabe ocurriendo. Yo hay una parte que comparto contigo y otra que no, porque depende mucho también del tipo de empresa en el que estás y cómo es su cultura interna, ¿no? Cuando hemos vivido culturas bastante buenas, es como bastante fácil decir, vale, pues es responsabilidad mía. Al igual que yo tomo la decisión de marcharme para conseguir un mejor empleo, otro rol, otro salario, también es responsabilidad mía buscarlo dentro de la compañía, ¿no? Pero hay otras compañías donde esto directamente pues, no se te permite, pues porque los roles están de una manera pues, más, son más estancos o las conversaciones son mucho más complicadas con tu manager porque no existe esa cultura tan abierta de feedback o de comunicación. Entonces, ahí es un poquito más complejo. Pero sí que me quedo con una cosa que tú comentas, que es que fichar es complicado y muchas veces no eres capaz de evaluar bien a la persona que entra y puedes evaluarla por debajo de su performance. Hasta que esa persona no se integra en el equipo o por encima o también. por encima, ¿eh? Por encima, y a mí me ha pasado y es más complejo. Es más complejo de resolver, efectivamente, Correcto. porque no es lo mismo una subida que un ajuste salarial hacia la baja. No es lo No mismo. puedes hacerlo. No, claro. Entonces, tienes que intentar que esa persona consiga las habilidades que tienen el resto de compañeros que están por encima, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando tú fichas, pues oye, puede ser que esa persona a los 6 meses haya mejorado mucho su rendimiento y sobre todo cuando estamos hablando en la parte más inicial de la carrera, donde la progresión es como mucho más acelerada, ¿no? Que cuando ya tienes 10 años, pues la progresión es mucho más lenta. Pero en los primeros años, esos 6 meses o ese primer año, es mucho más fácil que veas una progresión y que esa persona acabe pasando, pues eso, al siguiente plan de carrera. Entonces, oye, que se pueda hacer un ajuste salarial va a hacer también que esa persona pueda ver que sus responsabilidades cambian, sus objetivos cambian y su salario cambia, ¿no? De una manera relativamente rápida, entre comillas. Y eso puede ser, pues,
con un bonus, como tú decías. Si no tengo un mecanismo en la empresa que me permita hacer la subida en este momento, pues porque la política es solo se revisa el salario una vez, oye, pues puedo coger y sacar de alguna parte del presupuesto un bonus porque esta persona tiene una performance muy buena, pues lo hacemos así. Si puedo permitirme oye, le hago una subida en cualquier momento a cualquier persona porque su performance es buena, pues oye, lo hago de esta manera. Mira, el otro día tuvimos un caso en el que un cliente ofertó a una persona, a una chica, para incorporarse al equipo. Lo hizo, o sea, estaba completamente convencido de que esa persona iba a rendir y era la persona que quería tener, pero por equidad y por fidelidad a lo que ellos tienen marcado en su ladder, la ofreció la parte superior del rango en el que estaba, ¿no? Del escalón en el que estaba. Y como sabía que iba a progresar muy rápido, en la propia carta de oferta le dijo, sí, le condicionó, si en 6 meses tú has conseguido formarte en esto, para poder pasarte a la siguiente, perfecto, y tienes un X de subida a los 6 meses cuando esto esté conseguido. Eso a mí me parece cojonudo, porque estás siendo fiel con lo que tú mismo has diseñado y estás ayudando a la persona a que lo consiga en un periodo de tiempo X. Esto muchas veces lo vemos en las entrevistas que tenemos con los candidatos y en las ofertas, ¿no? Es decir, oye, Borja, yo es que estoy en 52 y me van a ofrecer 50. Me dicen que sí, que puedo progresar y que puedo tener un plan de carrera y que seguramente en muy poco tiempo puedo estar en 55, pero no lo tengo por escrito. Entonces, para mí eso es papel mojado. Oye, pues se puede dejar por escrito. Tú puedes hacer una carta de oferta en la que pongas, oye, las condiciones son estas, si tú cumples las condiciones, entonces le aseguras al candidato por escrito que si esas condiciones se cumplen, oye, pues lo que tú buscas lo vas a tener. Claro, y es una buena forma ya no de fidelizar, pero sí de mostrar respeto al equipo que tienes ya contratado y también de dar confianza a la persona que estás contratando. Pues le estás dejando claramente dicho que confías en su evolución y en sus posibilidades. Y eso está bien. O sea, eso yo creo que siempre es bueno. Y por un lado mantienes el equilibrio salarial de tu equipo, lo cual ayuda a respetar a la gente que está dentro. Y aunque no fidelice, sí que es verdad que no actúa en el sentido contrario. No desmotiva. Si tú ves a una persona que entra por encima de tu salario teniendo las mismas responsabilidades o lo que sea, pues inevitablemente te desmotiva, pues porque a ti te ha costado X tiempo crecer hasta ahí y a esta persona, pues simplemente por una cuestión de cómo está el mercado ahora mismo, pues han ofertado más, ¿no? Leo, para acabar, no te quiero entretener tampoco mucho más. ¿Qué le recomendarías a las empresas que están muy preocupadas pues porque tienen una rotación alta o no son capaces de fidelizar, ¿vale? Y les cuesta pues o fichar o fidelizar al talento que tienen dentro? Yo me pararía a pensar cuál es el valor o el motivo que estoy dando a esa persona para que se quede. Si es meramente económico, a personas como a mí no me van a retener. Por ejemplo, yo necesito tener un reto, una motivación. Obviamente, el salario tiene que ir alineado con lo que hay por todos lados, ¿no? Dentro y fuera de la compañía. Bueno, pero si es únicamente salario, siempre va a haber alguien que pague más que tú. Claro, Entonces, estás un claro. poco jodido en ese sentido, porque al final... Entonces, yo trataría de basar mi discurso de principio a fin, o yo creo que es lo mejor de principio a fin. Cuando digo principio y digo, bueno, el fin lo quitamos, que no haya fin, sería la forma de fidelizar. Pero cuando digo principio es desde el proceso de selección hasta la continuidad de la persona dentro de la compañía, siempre trataría de que el motivo por el que alguien se incorpora a mi equipo
y el motivo por el que alguien se queda en mi equipo sea el reto técnico que tienen y el equipo que tienen a su lado. Para mí tiene mucho más valor eso que otras cosas. Para mí, que habrá muchas tipologías de personas que a lo mejor opinan diferente, ¿no? Bueno, por la cantidad de entrevistas que hemos hecho, sabemos que muchos candidatos, sus razones a la hora de moverse son estas. Es decir, no tengo capacidad de crecimiento dentro de mi compañía, el reto técnico ha cambiado y ahora pues estamos en un modo más de mantenimiento y no hay tanto crecimiento o desarrollo nuevo. Este tipo de cosas son muy comunes a la hora de ver una motivación del cambio, ¿no? Gracias por el tiempo. Gracias por la explicación tan detallada, a veces con ejemplos muy prácticos de lo que tú has vivido. Creo que esto puede ayudar a mucha gente a entender mucho mejor, pues, desde cómo plantear una cultura de ingeniería incipiente a cómo plantear un plan de carrera sencillo, que a partir de ahí se puede evolucionar en muchas más facetas y, sobre todo, puede ayudar a muchas compañías que no entienden bien cuál es el motivo por el que se marcha la gente, a hacer introspección y empezar a cambiar cosas y empezar a que ese numerito tan alto de rotación que tenemos empiece a bajar con el tiempo. Leo, mil gracias por todo. Hablamos y nos vemos en la siguiente. Muchísimas gracias a ti y con ganas de ver lo que estás preparando por ahí detrás. Un abrazo. Hasta luego. Chao.